principales familias de su época. Él fue educado inicialmente por un tío abuelo que era un sacerdote, el padre Pedro Vicente Peñalosa. Él, este sacerdote fue el que le puso ese sobrenombre de Chacho como reducción de muchacho, ¿no es cierto? Y hay en nuestro país mucha gente que se lo denomina con este seudónimo. Este sacerdote fue el que le dio la primera educación, le enseñó a leer y escribir, y fallece en 1801, cuando el Chacho Peñalosa tenía solo 5 años. Peñalosa se casa en la iglesia de su pueblo en 1822 con Ana Victoria Romero, con la cual tiene 3 hijos, 2 hijas que mueren al poco tiempo de nacidas, y una tercera que es Ana María Peñalosa, quien, si bien se casó, no tuvo descendencia. De modo que Peñalosa no hay descendientes directos. Sin embargo, él y su mujer habían adoptado a un huérfano que era hijo de un familiar que era Indalecio Peñalosa, que él también luego se casa con Eudocia Flores Vega. Desde muy joven, Peñalosa se dedicó a participar en la carrera de las armas, pero dentro de las milicias. Es decir, nosotros recordamos de que en las provincias las Fuerzas Armadas se realizaban a través de los cuerpos de milicias. Y se puso al lado nada menos que de Juan Facundo Quiroga, su comprovinciano, y su vecino, porque todos eran de los llanos de La Rioja. En 1826 combate en la batalla del Tala, donde fue herido por el ejército unitario que comandaba Gregorio Araoz de la Madrid. En reconocimiento a su valiente actuación, Quiroga lo asciende a capitán de milicias y lo designa como uno de sus principales jefes de la escolta de Quiroga, y participa a su lado en la batalla del Rincón de Valladares y en las famosas batallas de Tablada y Oncativo. Evidentemente, estas derrotas contra fuerzas superiores hacen de que las fuerzas federales tuvieran evidentemente que continuar peleando, y se destaca en la batalla de la Ciudadela, donde captura un cañón de los enemigos con un lazo y lo lleva hasta las filas federales. En reconocimiento a esa valiente participación en la batalla, Quiroga lo asciende nuevamente al grado de mayor y lo designa comandante del departamento de los Llanos. Es decir, él era el que tenía que manejar las fuerzas de las milicias de todos los Llanos. En 1836
es asesinado Facundo Quiroga en Barranca Yaco, y entonces es un poco el que continúa mandando a las fuerzas que pertenecían a Facundo Quiroga. Y entonces continúa trabajando militarmente dentro de las fuerzas federales, pero aparece en ese momento y se lo ponen como segundo jefe al coronel Joaquín Baltar, que fue una muy mala influencia para Peñalosa, porque lo hizo apoyar incluso a fuerzas partidarias, incluso del mismo Aravos de la Madrid, de la Valle, en fin. Fue una figura que realmente políticamente lo hizo, en fin, tomar un rumbo que no era el que hubiera sido si hubiera seguido con Quiroga. En 1841 es derrotado y tiene que huir y exilarse en Chile. Al año siguiente vuelve con un nueva grupo tratando de volver a la patria, pero evidentemente no logran organizar un buen ejército, y pese a que tiene algunos éxitos, porque Peñalosa ya era una figura muy reconocida en la provincia, es perseguido y vencido por el gobernador federal de San Juan, Nazario Benavides. Perseguido, vuelve a los llanos, es derrotado por segunda vez y tiene que volver al exilio nuevamente en Chile. Es famosa la anécdota de cuando se lo encuentra una vez un argentino a Peñalosa caminando por las calles de Chile, y le pregunta: ¿y cómo anda Peñalosa? ¿Y qué quiere que le diga? En Chile y de a pie. Él, que era un gaucho y un hombre de a caballo. En 1845 vuelve nuevamente y finalmente hace las paces con el Nazario Benavides, y entonces ya Benavides lo nombra comandante de las milicias y ya continúa dentro de las fuerzas federales. Luego de la caída de Rosas, en 1854, es designado comandante de armas de la provincia, y al año siguiente es ascendido a general por el presidente Justo José de Urquiza. Es decir, él lucha dentro de la Confederación Argentina. Era un hombre que realmente, más allá de sus valores militares, tenía lo mismo que en el caso de Quiroga, que en el caso de Martín Miguel de Güemes, una relación muy cercana y muy íntima con todos los gauchos, las clases humildes de La Rioja y de todas las provincias
vecinas. Es decir, fue un poco como Facundo Quiroga, esos hombres que provenientes de clases aristocráticas, llamémosla, se convierten en verdaderos caudillos y se ponen al servicio de las causas populares y al servicio del pueblo de sus provincias, a los cuales ayudaba y a quienes todos consideraban como sus protectores, porque les solucionaba el problema de cada uno de ellos. En 1858 es asesinado el gobernador Nazario Benavides, que había sido su protector, y entonces Urquiza ordena una intervención federal a la provincia y le pide a Peñalosa que apoyara militarmente a esta intervención. Peñalosa entonces ocupa con sus montoneras la ciudad de San Juan y es, sin lugar a dudas, desde ese momento el hombre de mayor confianza de Urquiza, presidente de la Confederación Argentina, en toda esa región. Evidentemente, en 1860 incluso es nombrado interventor federal en la provincia de La Rioja. Pero claro, después viene Pavón. Y en Pavón, el general Urquiza, el que estaba ganando la batalla con su caballería entrerriana, sorpresivamente da marcha atrás, se entrega al enemigo y finalmente Mitre, que venía siendo derrotado hasta ese momento, termina siendo el ganador. Y finalmente, incluso hay un pacto secreto entre Urquiza y Mitre, por el cual Urquiza le entrega el gobierno al general Mitre. Y es cuando después de esa batalla y de tomar la presidencia Mitre, donde él empieza con ese plan siniestro de enviar a todas las fuerzas federales del interior, fuerzas nacionales comandadas por coroneles uruguayos, que trae especialmente de la banda oriental, para luchar contra los federales de nuestro país. En ese momento, Mitre envía a la zona de Cuyo al coronel Ignacio Rivas y hacia la zona de Catamarca al general Wenceslao Paunero. Y desde allí envían varias expediciones contra La Rioja. Peñalosa, en un primer momento, trata de lograr una solución diplomática para tratar en fin, de evitar este tipo de ataques militares, pero evidentemente la decisión de Mitre era directamente liquidar a todas las fuerzas federales. Regresa entonces a La Rioja, perseguido por sus enemigos, y él logró en muchas batallas vencer, incluso tomar prisioneros a las fuerzas mitristas, pero evidentemente cuando después veríamos que la actitud
de las fuerzas mitristas eran totalmente contrarias, porque los prisioneros que tomaban de las fuerzas federales inmediatamente eran tomadas prisioneras, torturados, degollados, fusilados. Es decir, fue una represión totalmente feroz. Y esto era comandado en ese momento por Domingo Faustino Sarmiento, que era la persona que tenía Mitre en la zona. El famoso coronel Sandes también, en fin, eran todos personas que lo único que querían era asesinar y destruir a las fuerzas gauchas. Peñalosa logró reunir 2.000 a 6.000 combatientes, porque claro, toda la gente de esas provincias era fiel a Peñalosa, pero evidentemente las fuerzas mitristas eran mucho mejor armadas y venían dentro de un ejército regular con armas a repetición, en fin, era un poco la lucha de sable y lanza contra la más moderna artillería y las armas más modernas. Al final, Peñalosa, al ver esta situación, pidió firmar un tratado de paz. Y se firma el llamado Tratado de la Banderita a principios de 1862, donde se le ofrecían garantías de que iban a ser todos tratados perfectamente. Incluso que se iban a intercambiar los prisioneros, que fue una de las condiciones que puso Peñalosa para firmar ese acuerdo. Cuando llega el momento de cambiar prisioneros, Peñalosa entrega a los suyos, que realmente en ese momento le agradecen y le reconocen expresamente a Peñalosa lo bien que los había tratado. Y cuando Peñalosa le dice, bueno, a ver, que vengan los prisioneros de la gente mía, no recibió ni uno solo porque todos sus hombres habían sido degollados, asesinados, fusilados. Esto llena de indignación a Peñalosa y evidentemente esto significaba realmente que las fuerzas civilizadoras de los mitristas habían violado todos los códigos militares y habían asesinado a los prisioneros rendidos. Evidentemente, Peñalosa entonces continúa con se pone en armas nuevamente con 1.600 montoneros en el norte de la provincia. Sin embargo, los militares mitristas se ponen a perseguir a los aliados de Peñalosa, por lo cual en 1863 toma nuevamente las armas y logra varios éxitos militares en San Luis, en Córdoba, en Catamarca y en Mendoza. E incluso le escribe al presidente Mitre. Los gobernadores de estos pueblos, convertidos en verdugos de las provincias, destierran y mandan a matar sin forma de juicio a ciudadanos respetables sin más crimen
que haber pertenecido al Partido Federal. Evidentemente, esta situación era totalmente inaceptable. ¿Qué sucedía entonces con Urquiza, en quien confiaba Peñalosa? Urquiza indudablemente se había puesto, de hecho, al servicio de Mitre, continuaba siendo gobernador de la provincia de Entre Ríos y en modo alguno ayudaba a los federales del interior. Sarmiento es designado gobernador en San Juan y se le pone como objetivo apresar a Peñalosa. E incluso es cuando Sarmiento escribe no economizar sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano, esa famosa frase de Sarmiento. Y Mitre le responde: quiero hacer en La Rioja una guerra de policía, declarando ladrones a los montoneros, sin hacerle, es decir, ya no los consideraba como políticos federales, sino directamente había que nombrarlos, que estas montoneras tenían que ser ladrones, en fin. Realmente fue una actitud totalmente dramática. Porque de esa forma Sarmiento y Mitre hacían que los seguidores del Chacho quedaran totalmente afuera de la ley y que se los podía matar simplemente en cuanto se los capturaba. Y los oficiales del Ejército Nacional replicaron constantemente las masacres entre los vencidos. Es decir, así como había ocurrido con Lavalle, luego del fusilamiento de Dorrego, esto vuelve a producirse en las provincias del interior. En mayo de 1863, las tropas del Chacho se enfrentan en Lomas Blancas, en los llanos, con un contingente de 600 hombres de infantería y caballería de las fuerzas de Paunero, comandadas por el coronel Ambrosio Sandes, el mayor Pablo Irrazábal, Ignacio Segovia, en fin, eran todos estos coroneles de Mitre enviados para el asesinato de los federales. Peñalosa tiene en un momento dado algunas victorias, pero lamentablemente Paunero y las fuerzas superiores del mitrismo evidentemente van avanzando. Sin embargo, llega a reunir Paunero 3.000 hombres y con estos 3.000 hombres avanza sobre Peñalosa. Peñalosa sale a su encuentro con 2.000 hombres que había podido juntar y es derrotado en la batalla de las Playas, sufriendo los montoneros 300 muertos y 720 prisioneros cayeron, muchos heridos y demás. Evidentemente, inmediatamente todos los oficiales de Peñalosa prisioneros eran fusilados por el gobierno de Mitre. Entonces Peñalosa debió volver a los llanos, a su tierra natal, y bueno, después empezó a ser perseguido hacia el norte, hacia la cordillera de los Andes,
al oeste. Era constantemente perseguido por las fuerzas superiores del mitrismo. Y vuelve nuevamente a los llanos, reorganiza su montonera y recluta 2.000 gauchos. Es decir, vemos cómo la lucha entre el pueblo fue constante, y constantemente Peñalosa lograba, como había hecho también Facundo Quiroga, levantar ejércitos gauchos y seguir la lucha. Evidentemente avanzan los mitristas, los van derrotando en distintos lados. El coronel Irazábal lo derrota en Los Gigantes, donde mueren 1.000 personas, es decir, la mitad de sus gauchos son muertos en ese momento. Irazábal, que era quien lo había vencido militarmente y que había matado la mitad de sus tropas, lo persigue hasta los llanos. Y Peñalosa decide entonces rendirse al comandante Ricardo Vera. En Loma Blanca, que era un pueblo cercano a Olta. Ricardo Vera le dice de que va a ser, se va a aceptar su rendición, y que ni él ni ninguno de sus gauchos iba a ser fusilado, en fin, que se iba a hacer una rendición honorable. Y en prueba de ello, Peñalosa le entrega su puñal, que era la única arma que le quedaba. Ya Peñalosa había luchado prácticamente hasta el final. Sin embargo, en ese momento, y estamos ya llegando a la fecha que recordamos hoy, una hora más tarde, en que le entrega su puñal al comandante Ricardo Vera, aparece Irrazábal y directamente entra. Estaba Peñalosa y, sin decir nada, directamente lo asesina con su lanza. Y a continuación, los soldados que venían con Irrazábal directamente lo acribillan a balazos. Es decir, Peñalosa estaba desarmado y realmente es cruelmente asesinado. Pero no solo esto, sino que además le cortan la cabeza allí mismo y la clavan en la punta de un poste en la plaza de Olta, en presencia de su familia. Realmente fue de esos gestos para tratar de dar un escarmiento total a la población. Además, le cortan una de sus orejas. Realmente fue algo terrible la muerte de Peñalosa. E incluso su mujer, Victoria Romero, la obligaban a barrer la plaza mayor de San Juan atada con cadenas. Es decir, no solo fue Peñalosa, sino que también su mujer, y realmente esto demuestra que la famosa civilización se había convertido realmente en barbarie. Al conocerse la noticia, inmediatamente Sarmiento le escribe a Mitre.
No sé qué pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado en los hombres pacíficos y honrados, he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza al inveterado pícaro, las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. Esta es una carta de Sarmiento a Mitre del 18 de noviembre de 1863, es decir, a los 6 días de la muerte del Chacho. Es decir, celebra no solo el asesinato, sino la forma en que se hizo, el haberlo degollado, en fin, todas estas barbaridades para Sarmiento fueron, sin lugar a dudas, algo para celebrar. Este asesinato hizo, y yo quiero referir especialmente, que esta muerte y decapitación del general Ángel Peñalosa causó una conmoción tan profunda que José Hernández escribe un artículo en la ciudad de Paraná, donde él había fundado ese año de 1863 el diario, el periódico El Argentino, para defender el ideario federal provinciano. Y entonces, en cuanto toma noticias de esta situación, José Hernández inmediatamente hace la apología del Chacho y critica a sus enemigos políticos. Y titula esta nota Asesinato atroz. Y dice así: el general de la Nación, don Ángel Vicente Peñalosa, ha sido cosido a puñaladas en su lecho, degollado y llevada su cabeza de regalo al asesino de Benavides, de los Virasoro, Ayer, Rolta, Jiménez y demás mártires de Olta, la noche del 12 del actual. Porque claro, todos los que acompañaban a Peñalosa también fueron asesinados con él. El general Peñalosa, encanecido en la carrera militar, jamás tiñó sus manos en sangre, y la mitad del partido unitario no tendrá que acusarle de un solo acto que venga a empañar el valor de los hechos, la magnanimidad de sus rasgos, la grandeza de su alma, la generosidad de sus sentimientos y la abnegación de sus sacrificios. La historia tiene para el general Peñalosa el lugar que debe ocupar el caudillo más prestigioso y más humano y el guerrero más infatigable. El asesinato del general Peñalosa es la obra de los salvajes unitarios, es la prosecución de crímenes que van señalando sus pasos desde Dorrego hasta hoy. Que la maldición del ciego caiga sobre sus bárbaros matadores. Los millares de argentinos a quienes el general Peñalosa ha salvado la vida rogarán por él. Y publica varias notas en El Argentino ese mes, fijando su posición después de la muerte de Peñalosa. En una de ellas se llama La política del puñal y dice: los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generosos y valientes que ha tenido la República Argentina. El Partido Federal tiene un nuevo mártir. El general Peñalosa ha sido degollado. El Partido Unitario tiene un crimen más que escribir
en la página de sus horrendos crímenes. El hombre ennoblecido por su inagotable patriotismo, fuerte por la santidad de su causa, el viriato argentino ante cuyo prestigio se estrellaban las huestes conquistadoras, acaba de ser cosido a puñaladas en su propio lecho, degollado, y su cabeza ha sido conducida como prueba del buen desempeño del asesino, el bárbaro Sarmiento. Reclama Urquiza una actitud firme ante las autoridades de Buenos Aires. Evidentemente, Urquiza en modo alguno hace lugar al pedido de José Hernández. Evidentemente, Urquiza ya estaba totalmente entregado al mitrismo. Realmente es interesante la lectura de estas notas que escribe José Hernández y que posteriormente saldrían como un libro, Vida del Chacho. Indudablemente el asesinato del Chacho, como habían hecho anteriormente con Nazario Benavides, como habían hecho con los Virasoro, es decir, la política del mitrismo era muy clara. Ni siquiera fue hecho prisionero, no fue fusilado, es decir, la forma en que lo asesinan, sin juicio previo ni nada, ¿no es cierto? Realmente, incluso dice José Hernández, todo esto es un tejido de infamia y mentiras que cae por tierra al más ligerísimo examen de los documentos oficiales que han publicado sus asesinos. Ha cosido a puñaladas en su propio lecho y mientras dormía por un asesino que se introdujo en su campo en el silencio de la noche. En diciembre de 1863, José Hernández publica el folleto titulado Vida del Chacho, rasgos biográficos del general don Ángel Vicente Peñalosa. Y allí decía, vamos a escribir a grandísimos rasgos la vida de este héroe sencillo y modesto, a bosquejarla con la brevedad con que nos permite el carácter y aún el objeto de esta publicación. Pocos habrá quizá que conozcan una existencia extraordinaria como la de este caudillo valiente, generoso y caballeresco que ha sido actor en las escenas más notables del drama de nuestras luchas civiles y a quien sus perversos enemigos han pintado como el tipo de la ferocidad y encarnación del crimen. No creemos necesario detenernos mucho para recordar a nuestros lectores la resistencia heroica que el general Peñalosa hizo por el espacio de muchos meses al ejército que después de Pavón envió el general Mitre al interior y que fue a ensangrentar el suelo de las provincias. Aún están vivos en esos hechos en la memoria de todos, y todos saben que ante su prestigio, su actividad y su arrojo, los únicos elementos de que podía disponer fue a estrellarse todo el poder de las huestes invasores políticas de ese partido cuya ambición es su único fin, el asesinato su único medio. Es decir, José Hernández realmente demuestra el mitrismo, cuáles eran sus objetivos y sus métodos, y cuáles eran los objetivos y los métodos de los federales. Es por eso que recordamos hoy
estos 158 años de ese momento tan dramático de nuestra historia argentina. Y bueno, les agradezco a Walter haberte recordado y homenajeado a esta figura, lo mismo que hace siempre, recordando tantos próceres de nuestra historia argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alberto, por esta brillante exposición, por tu generosidad, por la claridad de tus palabras. Ahora vamos a abrir a debate. Quiero agradecer a los compañeros presentes. Hoy tenemos un público más selecto. Hoy no tenemos cantidad, tenemos calidad. Con Alberto Geni Candido está Adrián Adamo, de Legar, Ariel Olivera, un gran alumno, el doctor Luis Bolaer, Luciano Di Luciano, María Luque, Miguel Lentino, que está inquieto y entra y sale, Pablo Vázquez, el compañero Pablo Vázquez, Roberto Corso, el riojano, por cierto, que él me contaba del episodio de Verónica Sopis, de las compañeras de Legar, Género y Diversidad, Cristina Vega y la apoderada de Legar, Fabiana Barceló también, así que muchas gracias a todos. Ahora vamos a abrir a debate. Yo quería decir que bueno, que mencionaste en reiteradas ocasiones a José Hernández, ¿no? Porque hace 2 días, bueno, entre tantas fechas algunas se nos pasan. Fue el Día de la Tradición, y bien, valga este recuerdo, ¿no? En esta mención reiterada para José Hernández, que por cierto, unos años después va a ser quien escriba La muerte de Urquiza, 1000 veces merecida, y todo eso que le costó ser condenado a muerte por el propio Sarmiento, ¿no? Un adversario de la pluma. Yo si tengo que elegir entre uno y otro, obviamente me quedo como pluma máxima de nuestra literatura a don José Hernández, ¿no? Sanmartiniano de origen, así que bueno, en esa dicotomía que tenemos. Bueno, y para agregar algo más, después de esto, dentro de muy poquito, va a venir un frente hacia afuera, que va a ser lo que nosotros llamamos la guerra de la triple infamia. Estos personajes que nombraste, como Rivas, como Sandes, como Paunero, gente muy cercana a Mitre, a lo que podríamos agregar, no en este suceso, pero en otros, al propio Garibaldi, ¿no? Un canalla en nuestras tierras y un héroe por allá por su patria. Así que en este contexto, y también lo que mencionaste, ahí lo veo a Pablo, que seguramente va a agregar algunas cosas ahora, seguramente. No, el intercambio ese de prisionero después de la banderita, algo terrible, ¿no? Porque estamos hablando de enfrentamientos entre argentinos, ¿cierto? Y el tratamiento que el mitrismo le daba a los prisioneros, directamente ejecutándolos de la manera más cruel, torturándolos y ejecutándolos, fue moneda corriente a lo largo de una gran etapa de nuestra historia. No nos olvidemos con los federales, más adelante con la campaña del desierto, el tratamiento que se le dio a muchos seres humanos, ¿no? Con mucha crueldad, y sin dejar de hablar de Urquiza, también tuvo lo suyo. Después de Caseros, Urquiza no se quedó atrás con esto de los fusilamientos y las represalias contra los adversarios. Bueno, fueron épocas muy, muy difíciles. No me quiero extender. Como siempre decimos, si alguien levanta la mano, directamente tome el micrófono y tome la palabra en esta charla, en este homenaje que hoy le rendimos al Chacho Peñalosa. ¿Alguien quiere agregar algo? Walter, por mí. Luciano, adelante, por favor. Bueno, Luciano Di Luciano. Un placer siempre estas ponencias que arma Legar, muy, muy comprometidas. Un placer haber escuchado a Alberto, verdaderamente muy, muy enriquecedor. Y también aclarar, ¿no? que el pueblo pone siempre las cosas en su lugar. Y el Chacho en La Rioja fue nombrado héroe. Y le hicieron un monumento. Nada más que eso quería decir. Y también que uno de los poemas más lindos lo ha escrito Legario Víctor Andrade en honor al Chacho. Nada más que eso. Gracias, Luciano, gracias por tu aporte.
¿Algún otro compañero o compañera que quiera tomar la palabra? Agregar algo más en esta charla homenaje del día de hoy. Bueno, hoy estamos tímidos, no veo manitos levantadas. A ver, alguna apreciación, bueno, desde ya te felicito, Alberto, como siempre, y te agradezco, reitero, no quiero ser reiterativo, pero realmente muy agradecido de tu presencia en el día de hoy, en esta fecha tan, No, además tan importante. me parece muy bueno, Walter, también recordar a José Hernández por recordar el Día de la Tradición, es decir, hemos juntado un poco a dos grandes figuras de nuestra historia, ¿no es cierto? Además, José Hernández, que fue indudablemente un gran federal, que incluso él se va a Paraná para estar al lado de Urquiza, y es el que se desengaña de Urquiza y termina siguiendo las luchas de Ricardo López Jordán, ¿no es cierto? Y que terminan, por supuesto, exilados, perseguidos, durante incluso la presidencia de Sarmiento, que es prácticamente, López Jordán es el último caudillo federal, ¿no es cierto? Es decir, Sarmiento fue el que terminó esta llamada organización nacional que hacen indudablemente Mitre y Sarmiento, ¿no? Claro que sí. Y creo que López Jordán finalmente, a ver, recordame si es asesinado, es uno de los Sí, es últimos en ser asesinado, asesinados, sí, ¿no? termina asesinado también. Termina asesinado, es uno de los últimos caudillos, sí. Creo que en represalia, suponemos, del asesinato de Urquiza, pero bueno. Bueno, yo veo que hoy no hay mucha participación del público, así que no quiero ser agotador. Te decía también, bueno, no pudimos hacer, no es que no pudimos, se nos vienen tantas fechas. El otro día quisimos hacer un cierre de campaña virtual, el día miércoles que lo hicimos con Ariel Garbars. Así que bueno, se nos superpuso con el Día de la Tradición, un día muy importante, que fue, y bueno, valga hoy este recuerdo. Ayer también tuvimos una fecha también muy importante, que fue precisamente, se cumplieron 70 años de que la mujer votó oficialmente por primera vez en la Argentina. Digo oficialmente porque, a nivel nacional, ¿no es cierto? Porque siempre aparece la figura de Julieta Lanteri, ¿no? Y todo lo que en algún momento hemos hablado acá también. Y el antecedente de los Cantoni en San Juan. Pero bueno, es bueno recordar que ese 11 de noviembre de 1951, la mujer votó por primera vez en la Argentina. Y como siempre digo, qué ironía que aquella mujer que hizo tanto por el voto femenino va a votar desde su sala del hospital recientemente operada por primera y última vez, ¿no? Que fue Evita Perón. Bueno, valga también recordar esta fecha, ¿no? en esta humilde reunión. Bueno, yo quiero agradecer la presencia de todos y todas, volver a invitarlos al que quiera tomar la palabra antes de hacer el cierre, si alguien quiere agregar algo. No quiero ser insistente con el tema, sino bueno, despedirnos hasta la semana que viene. Estamos preparando nuestro 17 de noviembre, el día miércoles próximo. Bueno, seguramente con el diario del lunes, como se dice habitualmente, vamos a hablar de los resultados de la elección con algún compañero, tal vez Jorge Rachida, haciendo algún comentario sobre los eventuales futuros resultados del domingo. El miércoles vamos a recordar el Día de la Militancia, y pocos días después seguramente vamos a tener una fecha por el Día de la Soberanía Nacional. Así que bueno, tenemos una agenda bastante cargadita, así que están invitados. Antes de que finalice este año va a haber mucho más. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, Geli Cantilo, muchísimas gracias a todos los compañeros que hoy me di el lujo de mencionarlos a todos y todas las que estuvieron presentes. Muchísimas gracias por estar como siempre. Les pido que le vamos a hacer un regalo a Alberto. No quieren hablar, pero prendan los micrófonos y desde casa le dedicamos
Un fuerte aplauso a Alberto Geli Cantilo por Muchas esta gracias. charla. Muchas gracias. Excelente, la exposición muy del buena. día de hoy. Muy buena. Sí. Gracias. Bueno, Y muy educativa. me alegro Sí. que les haya gustado. Yo creo que hemos hecho un lindo homenaje y un recuerdo al general Peñalosa y a tantos gauchos que lucharon con él, tanta gente del pueblo que no conocemos quiénes fueron, No. pero que indudablemente No. durante tanto tiempo dieron todo, incluso sus vidas, en estas luchas federales contra ese nuevo país, ¿no es cierto? Es decir, lamentablemente, después de Caseros vino un nuevo proyecto de país y bueno, trajo mucho sufrimiento al pueblo argentino. Para finalizar, yo quiero recordar también que el 12 de noviembre del 2013, en la ciudad de La Rioja, se inauguró un monumento en honor a Peñalosa, al cumplirse los 150 años de su Del asesinato. Claro. Sí. De sí. modo que es un monumento que tiene una altura de 10 metros y puesto sobre un pedestal de 6, ¿no es cierto? O sea que es un monumento Enorme. Grande. alto, ¿no es cierto? Grande. Sí. De modo que Un monumento importante, muy importante. fue importante, de modo que también Peñalosa ha estado reconocido como este verdadero sucesor también de Facundo Quiroga, ¿no es cierto? Claro. Lo que vos mencionás- Sí, Adriana. No, simplemente lo que me gustó muchísimo que se exponga, ¿no es cierto?, del modo que lo hizo Alberto, porque deja muy claro que la lucha nuestra nunca termina. No. Y aquellos que son los importantes, como dice Sarmiento y todas esas calles Sí. que tenemos por ahí, realmente está invertido. Es decir, es un pueblo autoinfligido. Es decir, nosotros mismos nos alimentamos de todo el dolor. Sí. Eso habría que ver de qué manera se puede trabajar para también en los colegios, alguna vez, poder hablar de nuestros gauchos y de la lucha, ¿no? Porque no se menciona, no está en la currícula. Así que... Por eso hoy le pedí yo al señor, no sé bien el nombre, yo soy nueva, así que si se estaba grabando, porque mi nieta, cuando le nombré, ¿vos sabés quién es Peñalosa? Me dice, no sé quién es. Yo tuve, gracias a la educación pública, la gran ventaja de saber un montón de cosas. Tengo 72 años. Pero a mí me hablaron de Peñalosa, me hablaron de Urquiza, pero siempre los héroes, como dice Adriana, los héroes, sobre todo acá en Buenos Aires, yo soy porteña, sobre todo acá en Buenos Aires son los malos. Claro, está invertido. Claro, Es un seguro que tenemos, siempre lo digo, tenemos la calle Paunero ahí en Barrio Norte, ¿no? Justo que sale a las Heras, pega con el Parque Las Heras, otro espacio también muy importante de recuerdos sobre un momento que fue el levantamiento del general Valle, precisamente fusilado ahí, donde choca la calle Paunero. Por eso sí, como decís vos, los héroes son los malos. Quédate tranquila, Luque, que se graba, se sube 2 o 3 días después a nuestro canal de YouTube, así que lo vas a poder ver. Gracias. Y lo que decía Alberto recién de este país nuevo que surgió después de Pavón, era donde el gaucho era un extranjero en su propia tierra. Por eso, hablando de educación y lo que decía Adriana, es bueno que empecemos con lo que tenemos, empecemos a hacer una lectura profunda del Martín Fierro, que no es más que el reflejo de lo que sucedía en aquella época, leerlo con profundidad, analizar cada una de sus frases y vamos a encontrar la respuesta a ese tiempo tan difícil que vivió la Argentina de exterminio de una parte hacia adentro, y bueno, luego vino el exterminio hacia afuera, que como dije recién fue la guerra de la llamada Triple Alianza, pero que nosotros le hemos puesto un nombre que es de la Triple Infamia. Así que bueno, claro que sí, claro que debemos conocer nuestra historia, es muy importante que los pueblos conozcan
su historia. Como Obvio. se dice habitualmente, la frase hecha, ¿no? Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla, al menos la parte mala, porque ojalá que pudiésemos repetir lo bueno de la historia, ¿no? Pero Sí. siempre repetimos lo que conocemos. Pero repetimos lo malo y caemos en esa especie de anaciclosis argentina, de la cual parece que es un círculo vicioso del cual no podemos salir. Así que bueno, gracias a todos nuevamente, no quiero extenderme, pero bueno, ahora les agarró ganas de hablar, nos estábamos cerrando la puerta, apagando la luz, como dice Charly García, les dio ganas de expresarse. Así que bueno, si quieren Bueno. decir algo más, adelante, esto No, se graba. sí. Bueno, No, muchísimas simplemente gracias. seguir trabajando en estos temas que son muy importantes en esta época, en esta reflexión que tenemos que hacer. Sí, Gracias. sí. Y el Bien, ahora- revisionismo histórico me parece que es muy, muy importante, porque Muy la historia importante. se tiene que ver desde otro punto de vista. A mí siempre me contaron las mentiras, digamos. O sea, Claro. y con el tiempo fui aprendiendo, y en muchos casos gracias a Piña, y que a mí, bueno, a mí me gusta mucho. Yo no conozco mucho de historia, en realidad, pero ver las cosas nuevas, abrir la cabeza para las cosas, pintar a una persona que se la consideraba un gaucho malo, o un gaucho que era como todos los gauchos, para Sarmiento eran todos malos. Y Sarmiento es un héroe, pero bueno. Bueno, yo si este maravilloso grupo de notables que tenemos me da la derecha, les propongo y les prometo que vamos a hacer un ciclo de historia argentina, obviamente desde Bárbaro. nuestra óptica Sí. revisionista. Voy a Sí. empezar por Alberto y voy a seguir por toda la banda si nos acompañan en este proyecto, para que en forma gratuita y a través de este medio podamos llegar a toda la gente que les interesa conocer, como yo siempre digo, la otra historia o la historia que no nos contaron. Está Bueno, muy muy bueno. buenas noches. Muchísimas Gracias, gracias. Walter. Muchas Gracias a todos. gracias, muchísimas Andrea. gracias. Tenemos Gracias. 48 horas para reflexionar y el domingo ir a cumplir con la obligación Seguro. ciudadana. Miren mi dedito, miren mi dedito. El domingo Sí. voten bien, voten Por bien. supuesto. Votemos por nosotros. Claro. Gracias. De votar por Gracias. nosotros. Muchas Tal gracias. cual. Gracias, Chao, gracias. nos vemos. Hasta luego.